Hola, ¿cómo están? No sé si últimamente se han acercado hasta Baracaldo, pero cuenta con un parque maravilloso que ha hecho que los ciudadanos hayan recuperado la ría. Se llama Zamalanda, ya abierto, era uno de los proyectos que más ilusión le hacía a la alcaldesa de Baracaldo. La última vez estábamos a punto de inaugurarlo, pero ya han podido disfrutar muchos ciudadanos de él. Así que hemos querido que Amaya del Campo esté aquí de nuevo con nosotros. Bienvenida. Caiso, ¿qué tal? Bueno, ha sido como esperabas esa inauguración de la que hablábamos, ¿no? Justo iba a ser, ¿no? Y decíamos que era ese proyecto que pusiste encima de la mesa de Bilbarria 2000 y que has podido inaugurar. Así es, era un debe que teníamos los vecinos y vecinas de Baracaldo y de alguna manera es un sueño colectivo hecho realidad. Es verdad que durante mucho tiempo estuvimos recorriendo los barrios y hablando con la gente a ver qué querían que ocurriera en Zamalanda, y cuando recoges en papel y en palabras ese sueño de naturaleza, ría, familia, ocio, y eso lo conviertes en un proyecto real, pues hace mucha ilusión. Yo creo que ilusión es la palabra que más se repetía esos primeros fines de semana donde se presentó Zamalanda en sociedad. Además es que, como te decía el otro día, es que tiene mucho sabor baracaldés, porque es un espacio que fue importante en el pasado para Baracaldo. Eran los suelos altosornos de Vizcaya, sin duda empresas que nos pusieron en el mapa. También es cierto que como ciudad industrial del pasado, pues también tuvimos unos déficits, ¿no? Que sobre todo el tema medioambiental, ¿no? Se ha convertido en una zona muy degradada y es verdad que Baracaldo vivió de espaldas a la ría y por supuesto ya el agua era algo imposible de pensar, veíamos, ¿no? Sí. Porque no veíamos la ría, tenía un color y un olor que no tenía nada que ver, ¿no? El nuevo modelo industrial de Baracaldo ya es muy diferente, estamos hablando de empresas no contaminantes que tampoco consumen tanto suelo, y poner en valor de nuevo ese suelo y devolvérselo a la ciudadanía, pues era algo que nos hacía mucha ilusión, y es verdad que han sido muchos años de trabajo hasta hacerlo realidad. Hasta el propio nombre tiene ese sabor de la historia industrial de Baracaldo, con la palabra Zamalanda, que tú decías, de Zamalecu, cargadero, y Landa, campa, naturaleza, y fue muy bonito. Y además ver a la gente, ver cómo había piraguas en la ría, que no se iba a decir hace unos años, Irene, que eso iba a ser posible, ¿no? Que ibas a ir a tomar el sol a la ría, que ibas a ir a disfrutar de un espectáculo, ¿por qué no?, de todas esas actividades que permite Zamalanda. Ha sido una inversión importante. Piensa que entre la fase que está hecha y la que se va a hacer ahora, que luego si quieres te cuento, estamos hablando de una inversión de más de 9,5 millones de euros, que por cierto a los baracaldeses y baracaldesas no nos ha costado ni un euro. ¿Cuánto se ha gastado? Nada, se ha pagado con dinero de RIA 2000, de modo que el Ayuntamiento de Baracaldo no ha puesto ni un duro, pero se nos debía, o sea que estamos muy contentos y además era algo que nos merecíamos. Y es darle la vuelta a la forma de entender la ciudad. Yo digo que Zamalanda representa ese nuevo modelo de ciudad, de cómo de una ciudad pasamos de unas ruinas industriales a ese espacio se recupera para la ciudadanía. Estamos hablando de un corazón verde de 90.000 metros cuadrados. En esa nueva forma de entender Baracaldo, donde la naturaleza está en nuestro día a día, porque eso afecta a nuestra salud, tanto la física como la emocional. Y es desde luego pues algo que nos hace mucha ilusión, y ahora pues se trata de disfrutarlo y de cuidarlo, porque es de todas y todas. Y le ha sorprendido, porque una cosa es verlo, ¿no? Cómo primero lo dibujan, ¿no? Cómo va a quedar, uno dice, pues me gustaría que tuviese esto, se van incluyendo cosas, y otra cosa es en verlo, ¿no? No sé si sorprende, y también, no sé, la gente que le ha transmitido, aparte de la ilusión, ¿cuál era la reacción de la gente? La imagen de la gente ha sido desde luego muy positiva, la gente se le ve contenta, ¿no? Con ganas de ver crecer esos árboles, que son el elemento más importante del paisaje. Pues yo recuerdo, fíjate, el vértigo que sientes cuando en el jurado que constituimos en RIA 2000 para elegir el proyecto, cuando te toca elegir, y siempre tienes ese vértigo, ¿no? De ¿seremos capaces de plasmar en un proyecto todas esas ilusiones que eran palabras que llevábamos a esa mesa del Consejo? Y cuando vimos el proyecto nos gustó, pero sobre todo porque es como de repente un sueño y tú lo ves trasladado a un plano, ¿no? Y es verdad que sobre plano ya apuntaba maneras el proyecto, pero cuando has ido viendo la obra, yo creo que esa ilusión ha ido creciendo, porque además veías a la gente ha paseado por la ría viendo la obra de Zamalanda, ¿no? Y la gente que trabajaba en la obra nos lo decía, ¿no? Cómo la gente ha ido con todo ese cariño, viendo cómo Zamalanda iba creciendo, porque de verdad es un orgullo para Baracaldo. Yo creo que Baracaldo es más que nunca huella industrial, pulso natural, ¿no? Y eso es lo que representa Zamalanda. Son unos 200 árboles que, más o menos creo, ¿no?, que también puede convertirlo en un refugio climático, que la gente igual no sabe qué es, pero bueno, cada vez con estos cambios, más temperaturas, pues tiene que haber como lugares que nos refugien, ¿no? Pues sin ninguna duda, es verdad que esto del cambio climático no es una broma. ¿Quién nos iba a hablar de olas de calor en Euskadi?
En Euskadi pensamos en los días de lluvia, ¿no? Pues la lluvia va desapareciendo y es un verdadero problema, por eso hay que tomar también medidas para que eso no ocurra. Y es cierto, Irene, necesitamos refugios climáticos. Por eso habla de esos corazones verdes, y yo les llamo corazones verdes porque son espacios vivos, espacios que laten, espacios para vivir y para disfrutar. No queremos parques de mirar, sino parques de vivir, ¿no? En Baracaldo estamos ahora trabajando en un nuevo modelo de ciudad, esa segunda gran transformación social y urbana que, como siempre he dicho, tiene como protagonistas a las rías y a los barrios, y tenemos proyectados 238.000 metros cuadrados de corazones verdes en nuestros barrios. Son refugios climáticos, evidentemente, y son espacios para vivir y mejorar la vida de la gente, que de eso se trata en definitiva. En Serra Alta, ¿no? Cefanitro, ¿no? Y El Calero, estos son los proyectos que enseguida vendrán. Pero es que no se acaba ahí, esto más o menos ha costado 7 millones, pero hablamos de 9 millones porque no sé cuándo, pero vamos a poder ver en Baracaldo la llegada de barcos. Sí. Y es que había que recuperar esos muelles que están muy dañados, ¿no? Pues sí, mira, cuando yo siempre lo recalco, ¿no? Que todo el proyecto de Zamalanda es un ejemplo de la colaboración interinstitucional para hacer proyectos que mejoran la vida de la gente, ¿no? Y ahí hablamos también con el Puerto de Bilbao, que tanto la Ría 2000 como el Puerto de Bilbao han colaborado. Nuestros muelles estaban muy deteriorados, de hecho los tuvimos que balizar porque corrían peligro, y no queríamos renunciar a esos muelles porque tocar la ría y aprovechar la ría era algo que nos parecía definitivo, ¿no? Y ahora se está haciendo esa segunda fase de Zamalanda, que además se hace coordinada con el puente Olairon, que también claro, hasta el nombre tiene mucho que ver con esa historia industrial que tenemos en nuestra comarca, y ese puente que nos va a comunicar con Erandio, tanto para en bici como peatones, pues se va a unir con esa segunda fase del desarrollo de Zamalanda para acabar ya de completarlo, recuperando los muelles, permitiendo el atraque de embarcaciones y sobre todo con el elemento más importante es la ría, ¿no? Naturaleza y ría. Vemos en la parte que ya está hecha, hay un edificio que, como veis, es muy liviano, de madera, además yo creo que está bien pensado para que encaje en el entorno. En ese edificio habrá actividad de hostelería y habrá una actividad que tendrá que ver con alquiler de piraguas y con actividades de agua. Y en el otro espacio, la segunda fase, también habrá un pequeño edificio que será de ese estilo más pequeño, pensando en los clubes de Baracaldo que pueden hacer actividades de piragua, paddle surf, actividades de este tipo que pongamos en valor de verdad la ría, que es la gran protagonista de ¿Y qué tipo de barcos pueden venir? De todo tipo, ¿no? Bueno, son barcos de pequeño calado. Es verdad que el puente Olairon, sabes que tiene previsto abrirse cuando pasan barcos de gran calado, que vienen sobre todo aguas arriba, pero bueno, que va a ser pocas veces al año las que se abran, pero es un espacio para que la gente lo viva y lo disfrute, ¿no? Claro, es que muchas veces nos preguntamos, ¿no? Cuando queremos hacer un proyecto, ¿por qué no se hace rápido? Pero claro, hablando de la ría, hay una zona que pertenece al puerto, otra zona donde puedes actuar, ahí hay que coordinarse, ¿no? Pero ha sido fácil, de verdad. Bueno, hombre, también es verdad, voluntad, ¿no? Ha sido muy fácil, y es verdad que también el Puerto de Bilbao está representado también en el propio Consejo de Ría 2000, y es verdad que ha sido un proyecto largo, porque cuando estamos hablando de recuperar un espacio degradado, de hacer actividades en agua, piensa que estamos hablando ahora de, luego llegó la oportunidad de hacer crecer ese proyecto con el puente Olairon, cuando lo presentó la Diputación Foral de Bizkaia, que desde luego yo creo que completa mucho, y además si decimos que Zamalanda va a ser el espacio de ocio metropolitano de referencia, pues esa conexión entre ambas rías es importante y ha habido que trabajar de manera coordinada, pero ha sido fácil, yo de verdad, y además lo agradezco, ¿no? Porque cuando llegué a ese primer consejo como alcaldesa de Baracaldo en Ría 2000 y puse encima de la mesa en realidad dos proyectos, uno de Zamalanda y otro de la Plaza por Mecheta, que nos parecía importante recuperar para Baracaldo porque estaban ahí olvidados en un cajón y creíamos que eran necesarios. La acogida fue muy positiva, Irene, por parte de todas las instituciones, y yo creo que hay que poner en valor ese trabajo de cómo instituciones diferentes, de diferente signo político, pero que nos une la vocación de servicio para la ciudadanía, y creo que es un ejemplo de un trabajo bien hecho. Bueno, ese es el objetivo por el que nació Bilbao Ría 2000, ¿no? Que hizo ya su gran trabajo y que ahora todavía tiene otros, ¿no? Y era esa unión entre instituciones sin mirar el signo político, ¿no? Que es Seguramente yo creo que Euskadi es un ejemplo de la recuperación y la regeneración en lo económico, en lo industrial y en lo urbano. El ejemplo de transformación que hemos hecho de esa industria del pasado, de esa industria industrial pesada, que como digo nos dio de comer y nos puso en el mapa, ¿no? Sí. Pero también tuvo peajes medioambientales y paisajísticos importantes, cómo se ha trabajado para recuperar esos espacios, pero también para recuperar el modelo industrial, porque queremos seguir siendo un país y un pueblo, en el caso de Baracaldo, industrial, donde haya empleos estables y de calidad para nuestros hijos. Luego hablaremos de la Arconera, pero hablando de ese puente Olairon o Alirón, que también se puede llamar, sí, para peatones y para la gente que vaya en bicicleta, hablando de las bicis, ahora se ha
abierto dos nuevos puntos de Bizkaibici, que es ese servicio de bicicletas donde podemos coger una bici, alquilarla, y creo que uno está en La Dinamita, otro está en Zamalanda, ¿no? O sea que se une, y no sé si me equivoco, pero Baracaldo es uno de los municipios, es el municipio que más servicio de este tipo tiene, ¿no? Con diferencia, sí. También hicimos una apuesta importante. Nosotros lo dijimos desde el principio, ¿no? Que íbamos a trabajar para convertirnos en el eje de la movilidad sostenible. Hablamos antes del cambio climático, que es una realidad, le pese a quien le pese, y hay que tomar medidas. Y es verdad que si queremos sacar los coches de nuestra vida y ver la bicicleta como un medio de transporte sostenible, que realmente lo es, había que trabajar para ello. La primera apuesta fue que Bizkaibici llegara a todos los barrios de Baracaldo a la vez. Nos pareció que era definitivo. De hecho, con esas dos estaciones, que desde luego una es en Zamalanda y va a ser, desde luego, hablábamos del espacio de ocio familiar de referencia en la zona metropolitana, por tanto era importante que ahí hubiera una estación de Bizkaibici. Yo creo que Bizkaibici es otro ejemplo de éxito de la colaboración interinstitucional, porque tener una bicicleta de préstamo eléctrica que te permita moverte en una zona metropolitana no hay en ningún sitio del Estado, y desde luego es muy positivo. Los datos avalan que en Baracaldo así ha tenido muy buena acogida por parte de la ciudadanía. Para eso hacía falta dos cosas: primero, servicios, y además infraestructuras. En cuanto al servicio, Bizkaibici, como te digo, primero llega a todos los barrios a la vez. Tenemos ya 28 estaciones, tenemos 273 bicis disponibles para los vecinos y vecinas, y si miramos los datos desde el año pasado, 2024, ha habido 460.000 alquileres. Y además hay que decir que el 88% es para movimientos dentro de la propia ciudad, entre barrios. Por tanto, eso avala que cuando das un buen servicio, la gente responde y lo utiliza. Y lo vemos día a día, porque tú vas por la mañana, sobre todo a primera hora, ves cantidad de gente que lo coge pues, para ir a estudiar o a trabajar. Pero además de servicios tenéis que tener infraestructuras. En Baracaldo tenemos 22,5 kilómetros de bidegorris y de carril bici para que tú te muevas de forma segura. Y dentro de poco, además, con ese puente que nos va a permitir cruzar Erandio. Porque tenemos infraestructura segura para ir tanto a los municipios de la margen izquierda, a Bilbao por las dos rías por las dos márgenes de la ría, y también a la margen derecha. Así que ese es el camino para seguir trabajando. Yo creo que Baracaldo ha demostrado que cuando nos dan, los baracaldeses y baracaldesas hemos demostrado que cuando nos dan la posibilidad de cambiar la forma de movernos de la ciudad, estamos dispuestos a hacerlo, y desde luego pues una experiencia muy muy positiva. Bueno, hay que hacer un llamamiento, aunque yo creo que no debería hacerse, al buen uso de las bicicletas, porque claro, es un servicio que mucha gente a veces no entiende. Eso es algo obvio, pero siempre hay alguno, ¿no?, que se le olvida. Pero yo creo que es un llamamiento, lo decía antes también de Zamalanda, ¿no?, de disfrutarlo y cuidarlo. Tenemos que darnos cuenta que son elementos, son infraestructuras, son espacios que pagamos todos los vecinos y vecinos a escote, Irene. Esto sale de nuestros bolsillos. Entonces vamos a disfrutarlo y a cuidarlo. Es nuestra casa, son nuestras bicis, cuidémoslas. Bueno, hablamos antes de la Arconera, y yo veía el otro día las imágenes porque estuvo la alcaldesa, estuvo también Ibone Bengoechea, que es la consejera, abriendo las puertas hacia una mirada hacia el pasado, ¿no? Y es que en ese pabellón que antes, en esos pabellones, porque son varios, ¿no?, donde antes se trabajaba con el sector ferroviario, se ha convertido como en un búnker donde entramos y recordamos nuestro pasado industrial, pero de una forma más moderna, ¿no? Hablabas de orgullo. Sin ninguna duda. Es verdad que, mira, también ha sido una inversión de 4.900.000 euros que ha pagado también el Gobierno vasco, tampoco nos ha costado a los baracaldeses y baracaldesas, pero es un orgullo que esa colección permanente que cuenta la historia industrial de Euskadi esté en Baracaldo, y además me parece que tiene todo el sentido que sea. Cuando decimos que somos la ciudad fabril, y lo digo en presente, pero es verdad que uno puede ver desde el corazón de Baracaldo y de Ezkerraldea y Meatzaldea y ver toda la evolución de la historia industrial. Por tanto, tiene todo el sentido que ese testimonio vivo del patrimonio industrial esté en Baracaldo, y además está en Luchana, un barrio que también tiene mucho que ver con ese patrimonio industrial, en unos pabellones que tienen su historia. Había dos pabellones y se ha construido en medio un espacio para hacer un espacio polivalente que también puede servir para actividades y para disfrute de actividades del barrio. Creo que ha quedado realmente bien, para nosotros es un orgullo, y además yo animo a la gente que vaya a visitar esa colección, porque cada pieza, cada rincón nos cuenta nuestra historia, nos cuenta de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Yo creo que hay que saber mirar el futuro, pero orgullosos de ese pasado que nos lo ha dado todo, y nos lo ha dado hasta ese carácter forjado en hierro que tenemos los baracaldeses y baracaldesas. Uy, ¿no? Y es verdad que ha quedado realmente muy, muy bonito. Ves un poco de todo, ¿no?
Y fíjate lo que decíamos, de ¿Hay cómo ha alguna cambiado cosa Luchana. que te haya llamado la atención? Son 1.800 objetos, creo, ¿no? Pero Sí, bueno, no sé si hay alguno que cada objeto tiene una historia y además lo bonito es que en cada rincón, y además es una gozada que te lo explican porque cada elemento que hay cuenta una historia, que no es una historia cualquiera, es nuestra historia, es la historia de nuestras familias. Pues cuando entras en el pabellón lo primero que ves es la recepción de Altos Hornos de Vizcaya, ¿no? Es lo primero que a mí, pues como hija de un currela de Altos Hornos, claro, es algo que me gusta mucho, ¿no? Pero ves, por ejemplo, pues un camión de bomberos, que incluso luego en la guerra se tuneó para poder aprovecharlo en la guerra, o sea, un camión que tiene mucha historia. Ves elementos que son de la fábrica Artiach, de galletas, ves la rotativa del diario Euskadi, que tiene también mucha historia, ese diario del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, que peleó y sacó los mensajes en la época del franquismo peleando por nuestras libertades, que luego esa fue expropiada por Franco y bueno, pues acabó en un diario, en el diario El Correo. Por eso te digo que cada rincón, cada pieza cuenta una historia y es la historia de nuestras familias, nuestra propia historia. Y merece la pena verlo. Y fíjate lo que hablábamos de eso, de cómo ha cambiado Luchana, ¿no? De esos espacios que teníamos antes de Sefanitro, Becesa, absolutamente degradado. Ahora vemos esa colección permanente en Orconera, vemos cómo también a Serralta le ha crecido un corazón verde de 147.000 metros cuadrados con Serralta y con Zamalanda. Esa es la nueva forma de entender la ciudad, de no olvidar nuestro pasado, porque estamos orgullosos de ello, pero lo ponemos en valor, le damos la vuelta a la ciudad y vemos cómo esos espacios que antes eran ruinas industriales ahora se recuperan y se ponen en valor para que lo vivamos las personas que estamos aquí. Antes, cuando comentabas lo de ir a ver, ¿no? Tenemos mucha, no sé si decir manía, de cuando viajamos ir a museos, entrar a iglesias a ver arquitectura o por lo que sea, pero sin embargo lo que tenemos cerca como que no nos atrevemos, ¿no? No sé si deberíamos de cambiar esa forma de pensar, ¿no? Yo creo que hay que mirar con orgullo las cosas que tenemos. Fíjate, cuando se abrió Orconera, primero se presentó a las asociaciones y colectivos del barrio, ¿no? Creíamos que era la forma más bonita de hacerlo y efectivamente, y luego ya se abrió el día que vino Ibone Bengoechea, la consejera y vicelehendakari primera, a abrir las puertas de recibirnos, que fue un honor poderla acompañar. Veías la cara de la gente y los comentarios, ¿no? Cómo a la gente le sorprende, le gusta y yo creo que saborea cada elemento que encuentra, y son pequeños tesoros que tenemos aquí al lado de casa y que vale la pena descubrir. Auténticas joyas, así que hay que verlas. Bueno, el recinto ferial de Ansio, donde ya hemos visto, bueno, van desde circos, hemos tenido las hamburguesas, hemos tenido conciertos, pero claro, necesita un tipo de exigencias técnicas que hay que llevar a cabo, ¿no? Y se han comenzado unas obras que no sé si son 8 meses, creo que son. Sí. Son 8 meses, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer en el ferial y por qué, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere llevar? Aparte de esos grandes eventos, igual estáis pensando algo especial. Seguro que habrá cosas muy especiales. Hay muchos operadores que nos están pidiendo espacios de ese tipo. Nosotros teníamos una oportunidad, es un espacio amplio, pese a que estamos hablando de un espacio muy grande, muy bien comunicado, que tiene mucho transporte público al lado, que tiene aparcamiento, pero necesitamos profesionalizarlo, es decir, dotarle de las infraestructuras de elementos como la iluminación, técnicos, el saneamiento, ¿no? Elementos técnicos que permita la acogida de eventos profesionales y de calidad, de gran evento de formato grande que como digo, necesitaban un espacio dentro de la zona metropolitana. Nos parecía que era un espacio de oportunidad, por eso lo hemos hecho. Es una forma de ponerlo en valor. Es verdad que es una obra larga, tú lo has comentado, son 8 meses, por eso lo vamos a hacer en fases. Ya sabes que en las barracas, ¿no? Efectivamente. Las barracas tiene que ir ahí. Sí, es verdad. Bueno, barracas, no. Recinto ferial, ¿no? El recinto ferial, las barracas de los Carmenac, claro, no caben en cualquier sitio, porque piensa que vienen elementos importantes. Y por eso se va a hacer por fases también, para coordinarnos con los Carmenac, para que no interfiera. Y las obras que son largas siempre hay que planificar muy bien para ver cuándo se usan esos espacios y hacerlo compatible con cosas importantes. Y es, como te decía, pues es una inversión que hacemos para generar un espacio de oportunidad que estamos seguros que nos va a traer cosas bonitas y que vamos a disfrutar todos y todas. O sea, algo sabes, ¿no? Porque no. Bueno, habrá que ver, habrá que ver. Has puesto cara como sé alguna propuesta, pero no puedo decírtela, ¿no? Bueno, yo estoy convencida que disfrutaremos cosas importantes, seguro que sí. Bueno, luego me lo cuentas. Porque además es más de 1 millón de euros, o sea que sí, las obras que se van a hacer. Mira, eso es una de las cosas que yo creo que más nos llama la atención a todos, bueno, por lo menos a mí me llama la atención. Cuando llegas a una responsabilidad de gobierno, en mi caso un ayuntamiento, ves
lo que cuestan las cosas, ¿no? Dices, madre mía, cuánto dinero cuestan. Por eso digo que es tan importante que las disfrutemos, sí, pero que las cuidemos también. Yo estuve en Panorama, creo que estuvo, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, fue un ejemplo, ¿no? Pero es verdad que el espacio hay que adaptarlo y ponerlo con las condiciones que eventos de ese tipo pues requieren ya cosas, estructuras más profesionalizadas. Bueno, hablando de conciertos y de los Cármenes, que son las fiestas principales de Baracaldo, que es en julio, tenemos ya, bueno, lo habéis anunciado relativamente pronto, ¿no? Bueno, y se trabaja desde muchos meses antes, pero el anuncio ha venido pronto, ¿no? Bueno, la gente no sabe cuánto tiempo se tarda en preparar las fiestas y además en el caso de Baracaldo es un orgullo porque las fiestas de Baracaldo se hacen desde la comisión de fiestas, gente que trabaja todo el año por amor a su pueblo para que todos y todas podamos disfrutar de unos Carmenac. Empiezan a trabajar en septiembre, en cuanto pasan las fiestas, pasa el mes de agosto, ya están trabajando para el siguiente año. Por eso digo que los conciertos se preparan con muchísimo tiempo. Sí, además si no se cierran igual es complicado, ¿no? Claro. Cada vez más complicado. Claro, las agendas siempre de los artistas hay que planificarlas con tiempo. Es verdad que siempre intentan, desde la comisión de fiestas, que haya un poco de todo, ¿no? Intentando pues que todo el mundo encuentre algo que le gusta, viendo pues, para todas las edades y para todos los gustos. Que no es fácil, por eso digo que hay que mandarles desde aquí un uso enorme y un agradecimiento, porque es un esfuerzo importante el que se hace. Y bueno, pues el otro día nos presentaban los conciertos, que son La Love You, Si Amáis, Isidro Sounds, Amparanoia, que son igual un poco los que más están sonando. También hay cosas que para los baracaldeses y baracaldesas tienen un sabor especial, como es una noche que dedicamos siempre a nuestra banda municipal de música, que siempre hace algo especial, cada año nos sorprende. Este año para nosotros. Este año con la música de los 80, nos lo vamos a pasar bien seguro. Esta vez yo creo que en vez de estar sentados escuchando a la banda, a ver qué está bailando, pero lo pasaremos bien. También tenemos una zarzuela del Orfeón Baracaldés, que tiene, bueno, yo creo que somos muchísimos los que nos encanta escucharle, y es verdad que esas zarzuelas del Orfeón forman parte ya de nuestros recuerdos de toda la vida, ¿no? Y bueno, va a ser también noche especial. Yo creo que cuando cojamos el programa de Carmenac, seguro que todos y todas vamos a ver algo que no nos queremos perder y que sí o sí vamos a estar viendo, así que nada, pues seguro que a aprovecharlo y a disfrutar. Del 12 al 20, ¿no? De julio, para que la cojan la agenda y reserven. Siempre es el Carmen, siempre empezamos el sábado anterior al Carmen y acabamos el domingo siguiente. Bueno, y también hay que pensar que llega el verano y que hay que tener como también refugio para aquellas personas, sobre todo los más pequeños, que ya no tienen colegio y los padres tienen que trabajar, ¿no? Por ejemplo, pero para más cosas, para que disfruten del verano. Y para eso hay pues unas colonias, ¿no? ¿Qué plazas hay? Los llaman udalecus, ¿qué propuestas? ¿Cómo se pueden apuntar? Pues mira, yo creo que la conciliación familiar es sin ninguna duda una de las asignaturas pendientes que tenemos como sociedad, y es verdad que no es fácil. Yo ya no estoy en esa situación, pero cuando llega el verano y tienes hijos e hijas en esa edad, dices, bueno, ¿cómo voy a organizarme, no? Porque también es una época especial para ellos y para ellas, y lo tienen que disfrutar. O sea, tiene que ser un programa que divierta a los chiquis que están de vacaciones y se lo merecen, y que ayude a los aitas y amas a gestionar esas vacaciones, que no siempre es fácil, ¿no? Eso es lo que pretendemos con los udalecus, que hacemos todos los periodos de vacaciones escolares. Hace poco tuvimos los de Semana Santa. En las de verano vamos a tener más de 2.300 plazas. Tenemos unas udalecus organizadas directamente por el ayuntamiento, que son 700 plazas. En colegios públicos además ponemos en distintos barrios para que cada uno pueda elegir lo que le pilla más cerca de casa. Hacemos en Juan Ramón Jiménez, Ibaide, Arteaga Vita y El Pilar. Además, siempre insisto en que son colonias con precio que incluye la progresividad fiscal, de modo que las familias con menos recursos pagan menos que aquellas que tienen mayores facilidades económicas, viendo también los descuentos especiales a las familias que tienen varios hijos e hijas. Un 5% de las plazas, Irene, reservadas a niños y niñas con diversidad funcional. Son colonias udalecus para todos y todas, y luego también se suman las 1.600 plazas que ofrecen los clubes de tiempo libres de Baracaldo, que también son udalecus que subvencionamos desde el Ayuntamiento de Baracaldo para sumar esa oferta. Así que yo creo que hay planes muy divertidos para hacer. Hay ofertas con y sin comedor, porque bueno, cada familia tiene que organizarse como le venga mejor, pero que vayamos ya reservando en agenda y viendo, bueno, pues
que les ofrecemos a nuestros hijos e hijas, y yo estoy convencida que los chiquis van a disfrutar muchísimo, como siempre, en esos udalicus, y a los aitas y amas seguramente les vamos a hacer las cosas un poquito más fáciles. Igual también hay que hacer udalicus para mayores. Apunta la propuesta, porque igual nos viene bien también para pasarlo bien, igual, ¿no? Bueno, el verano en Baracaldo es intenso porque tenemos los Cármena, que ya sabéis que hay actividades además desde la mañana para las y los chiquis, que se disfruta muchísimo. Luego tenemos udalicus, o sea que hay planes, hay planes, nos apuntamos. Bueno, y para los mayores también. Para los mayores también. Bueno, el mes de mayo viene cargado de actividad también. Digo, para la próxima cita tenemos temas, ¿no? En Baracaldo siempre hay muchísimas actividades, y es verdad que la primavera yo diría que es además muy intensa, y la vida social siempre lo es. Tenemos fiestas de barrios, tenemos un montón de cosas. Sé que afortunadamente tenemos una ciudad muy viva que nunca para. O sea que la próxima cita nos contarás también muchos temas. Voy a ir a Zamalanda, que todavía no he ido, para ya. Pues tienes que ir, tengo unas ganas de ir, pero la próxima que nos veamos voy a ir y te cuento. Vale, perfecto. Sinceramente. Muchas gracias, como siempre, por hacer este repaso por lo que ha ocurrido en la ciudad, y nos vemos ya en mayo, otra vez de nuevo. Cuando quieras, es que ricas que tiene. Y nosotros la semana que viene.